Muy buenas tardes, nos encontramos aquí en su radio enseñando aprendo, aprendemos todos, la radio de todos. Y buenas tardes, queridos oyentes. A continuación tenemos varias invitadas, tenemos a la doctora Ginés, tenemos una madre de familia y a una docente que nos va a estar hablando sobre el tema de la discapacidad auditiva. Muy buenas tardes, querida doctora, ¿cómo se encuentra usted? Bienvenida a su radio, la radio de todos y para todos. Buenas tardes para todos los oyentes. Es un honor y un gusto poder acompañarlos en este pequeño conversatorio que sé que va a ser de gran provecho para todos. Mi nombre es Ginés Regino Ramos. Soy fonoaudióloga, especialista en lenguaje de señas y otorrinolaringóloga egresada de la Universidad de los Andes. Muy bien, doctora. Doctora, para usted, ¿qué son las discapacidades o qué entiende usted por discapacidad? Explíquele a los oyentes en esta tarde qué es la discapacidad para usted y cómo se puede tratar. Bueno, hay que tener en cuenta que la discapacidad es un término que abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. ¿Qué quiere decir eso? Que para hablar de discapacidad debemos tener en cuenta tres aspectos, los cuales son las deficiencias como problemas que afectan a una estructura o función corporal, las limitaciones de la actividad que son dificultades para ejecutar acciones o tareas y las restricciones de la participación que son problemas para participar en situaciones de vida. Muy bien, mi querida doctora, muy bien. Mi querida doctora, por aquí los oyentes hacen unas preguntas en el chat, mi querida doctora. ¿Qué cuidados deben tenerse cuando se hay una discapacidad o se encuentra una discapacidad en un niño o una niña? Bueno, hay que primero tener presente que hay varios tipos de capacidad, ¿cierto? Tenemos discapacidad sensorial, discapacidad motora y discapacidad cognitiva. La discapacidad sensorial es aquella que hace referencia a limitaciones derivadas de los sentidos, es decir, en los órganos de los sentidos, la audición, la vista, el tacto, ¿cierto? Ya sean externas o internas. Esta alteración, generalmente las más conocidas son la visual y la auditiva. También tenemos la discapacidad motora, que hace referencia a aquellas en las que hay una limitación o una problemática vinculada a la disminución o eliminación de capacidades físicas, como por ejemplo la pérdida de una extremidad, ¿cierto? Y tenemos finalmente la discapacidad intelectual, que hace referencia a las limitaciones del funcionamiento intelectual que dificulta la participación social y el desarrollo académico o laboral. Este tipo de discapacidad va desde las personas con autismo hasta aquellas que de pronto tienen déficit de atención o algún problema de aprendizaje. Y también hay que tener en cuenta que existe la discapacidad múltiple, y es cuando se deriva una combinación de limitaciones, ¿cierto? Como por ejemplo una persona ciega que puede tener una discapacidad intelectual, o una persona parapléjica que puede tener sordera, ¿cierto? En cuanto a esto, que debemos tener presente, los cuidados. Existen varios tipos de cuidados que se le deben brindar a las personas con discapacidad. Aquí vamos a tocar de pronto las que tienen que ver, las que debemos tener más pendientes en el hogar, que son el cuidado personal, que incluyen la alimentación, el aseo de la persona, sus necesidades fisiológicas, ¿cierto? Dentro del hogar, que debe haber una limpieza, tener ropa limpia para la persona, que deben haber víveres para atender a esta persona, y los cuidados relacionados con la salud, que tienen que ver con la administración de medicamentos, con visitas al médico, la asistencia a terapias o a las rehabilitaciones. Muy bien, mi querida doctora, muy bien. Aquí en nuestra radio enseñando aprendo, aprendemos todo. La radio de todos y para todos, una oyente nos hace la siguiente pregunta, mi querida doctora. ¿Hay alguna edad específica en donde se puede desarrollar estas discapacidades o no?
Cuéntele a la comunidad que se encuentra activa con nuestra radio si existe una edad específica o no para estas discapacidades. Bueno, debemos tener presente que la discapacidad surge de la interrelación entre las características de una persona que presenta un déficit que puede ser físico, intelectual, sensorial, psíquico, y también tiene que ver las condiciones del entorno donde esta persona vive. Así que la respuesta es no. No hay una edad definida para eso, pues las discapacidades pueden ser genéticas o pueden ser adquiridas o pueden ser congénitas. Las genéticas son aquellas que heredamos de nuestros descendientes o las que adquieren nuestra descendencia. Las adquiridas son aquellas que podemos tener en cualquier etapa de nuestra vida. Por ejemplo, si yo tengo un accidente y de pronto pierdo una de mis extremidades, ahí estaría adquiriendo una discapacidad, y eso puede ocurrir en cualquier etapa de mi vida. Y están la discapacidad congénita, que se clasifican en prenatales, en perinatales, ya que estas se adquieren durante el embarazo o durante el parto. Las que se adquieren durante el embarazo son las prenatales y se dan por alguna enfermedad que adquiere la madre durante el embarazo, ya sea sarampión o rubiola. Y las perinatales son aquellas que se originan o se crean por traumas en el parto, o cuando los niños son prematuros, cuando el parto dura mucho y el niño sufre anoxia, que es la falta de oxígeno porque el parto se prolonga por un largo tiempo. Muy bien, mi querida doctora. Mi querida doctora, entonces en este espacio vamos a aclararle a la comunidad oyente en estos momentos qué se puede entender por discapacidad auditiva. Que en palabras claves más comunes, explíquele usted qué es la discapacidad auditiva. Bueno, hablando específicamente de la discapacidad auditiva, entendemos que es un déficit total o parcial en la percepción que se evalúa por el grado de pérdida de la audición. Es decir, que las personas con esta discapacidad tienen problemas para escuchar. Estas personas pueden distinguirse como sordas o hipoacúsicas. Las sordas son las personas que poseen una deficiencia total, o sea que no escuchan nada. Y las hipoacúsicas son aquellas personas que tienen una deficiencia parcial, es decir, que se pueden tratar con aparatos electrónicos para ampliar los sonidos y tener una mejor escucha. Esta discapacidad pues no tiene un síntoma visible, pues no presenta una característica física evidente, pero se hace notoria fundamentalmente porque las personas no captan los sonidos, y allí es donde entonces se ve la necesidad de pronto de hacer chequeos médicos para verificar que la persona tenga o no tenga este tipo de discapacidad. Muy bien, mi querida doctora, muchas gracias. Le hicimos esta pregunta a la doctora sobre la discapacidad auditiva porque a continuación tenemos como invitada una madre de familia que tiene un niño con discapacidad auditiva. Entonces, aquí en nuestra radio Enseñando Aprendemos Todo. Bienvenida, madre de familia. Vamos a escuchar su aporte sobre cuáles son los problemas más comunes que ha enfrentado usted con su niño con esta dificultad y cómo ha sido su vida con esta discapacidad con su hijo. Buenas tardes, madre de familia. Bienvenida a su radio, la radio de todos y para todos. Sí, muy buenas. Muchas gracias por la invitación que me hacen a esta. Mi nombre es Yasmín y como muy bien dijo la locutora, tengo un niño que sufre de discapacidad auditiva. Él es completamente sordo, como lo venía mencionando pues ahora nuestra doctora invitada. Él no escucha absolutamente nada. Bueno, mi niño tiene 5 años y cuando fuimos a empezar pues como su vida educativa, primero nos dio un poco difícil porque tristemente hubo una institución que nos cerró las puertas, pero como muy bien sabemos hay otras instituciones que gracias a
a muchos entes educativos que se preocupan por esos niños que no tienen, digamos, las mismas posibilidades que otros. Hay unas instituciones que sí se preocupan y que una de ellas nos abrió las puertas y es en la que en esos momentos mi hijo se encuentra. Pero al principio sí tuvimos muchas dificultades. Primero, pues yo como mamá al principio, al darme cuenta de que mi hijo en algún momento no iba a ser igual, digámoslo, en cierto sentido igual a los otros niños, porque iba a tener una dificultad cuando yo me di cuenta de que mi hijo en realidad no escuchaba porque no captaba, me empecé a dar cuenta, como dijo la doctora, no captaba los sonidos. Entonces lo empecé a llevar al doctor, al médico, le hicieron unos exámenes y ahí fue que dio el resultado de que mi hijo era completamente sordo. Entonces, pues, me puedo contarles como experiencia para que también esas madres que están escuchando y que en algún momento han tenido que pasar en una situación también similar como la mía, en algún momento con algún hijo, pues tengan como bases para saber cómo hacer en una situación de estas. Entonces, aprovechando pues como el momento, quisiera hacerle una pregunta a la doctora que tenemos como invitada. Uno como madre, ¿cómo debe enfrentar eso en cuanto a la sociedad? Porque uno ve pues que en muchas ocasiones los discriminan. Hay personas que sí son conscientes, pero hay otras que no. Entonces, a veces uno como mamá se ve como entre la espada y la pared, porque uno quisiera darle fuerza a ellos, pero ellos terminan dándosela a uno. Entonces, pues... Claro, sí, entiendo. Bueno, sí, ¿qué opina la... en cuanto a eso debemos tener lo principal, el trato más importante que debe haber es hacia la persona, en este caso hacia tu hijo, porque primero que todo hay que respetar su dignidad, ¿sí? Hay que respetar, hay que entender que a pesar que tiene, digamos, esta dificultad, es una persona igual a todos, solo que tiene una capacidad diferente. Obviamente tomar las medidas médicas necesarias, los tratamientos, los aparatos en el caso de que sean factibles, viables para el niño, de acuerdo al tipo de problema auditivo que posea. Pero lo más importante en cuanto a la sociedad es mostrar el ejemplo respetando la dignidad de la persona. Hay que tratarla como una persona normal, pues en lo que cabe decir la palabra normal, ¿cierto? Respetarlo, hacer un trato común y corriente como lo hacemos con las demás personas, solo que hay que aplicar la comunicación pues de una forma diferente para que nos pueda comprender, pero ante todo respetar la dignidad y tratarlo con mucho respeto. Muy bien, muchas gracias mi querida doctora. Veamos que ahí la doctora le está dando un consejo a la sociedad sobre cómo tratar a los niños que poseen discapacidades o necesidades educativas especiales. Aquí en su radio, Enseñando Aprendo, aprendemos todos, la radio de todos y para todos. Muy bien, muchas gracias doctora. Entonces tenemos el acompañamiento de una docente que ella nos va a decir cuáles son las metodologías o estrategias que utilizan en el aula de clases para trabajar con los niños con necesidades educativas especiales. Mi querida docente, bienvenida a su programa educativo. Tiene la palabra usted. Buenas tardes, mis queridos oyentes, locutora y demás invitados. Pues la verdad, existen numerosas estrategias para que el alumno con dificultades auditivas se encuentre cómodo y motivado en el aula. Como decía nuestra madre de familia, esto se ha convertido en un reto tanto para ella como madre como para nosotros como docentes, ya que se debe cambiar mucho de los hábitos adquiridos
con alumnos oyentes, ¿verdad? Pues una de las estrategias que nosotros como docentes aplicamos es ubicar en puntos estratégicos en el aula a este niño o estos niños, ¿cierto? Así a ellos se les hace más fácil poder ver, visualizar la forma de nosotros expresarnos, o sea, de leer nuestros labios, ya que ellos son un poco más visuales por lo que no tienen desarrollado la escucha, o no se les puede desarrollar, o como decía la doctora, sea por algún problema o ya haya nacido así o lo haya adquirido dependiendo avance la edad, ¿cierto? Nosotros como docentes debemos evitar poner obstáculos en nuestra boca, ya sea como bolígrafos, papeles e incluso nuestras propias manos, ya que eso dificulta nuestra comunicación y por lo tanto les dificulta a ellos poder leer nuestros labios. Es importante el refuerzo visual, ya que para ellos el tablero es un gran aliado. Todo lo que se le explica a un alumno con esta discapacidad auditiva quedará mucho más claro si a modo de conclusión lo apuntamos en un esquema sencillo, que además puede grabar en su mente como referencia, ya podemos utilizar sean mapas, dibujos, planos, fotografías e incluso mostrarle videos, ya que ellos son un poco más visuales. Muy bien, mi querida docente. Muy bien por esta aclaración, mi querida docente. Aquí un oyente en línea nos hace una pregunta, mi querida docente. ¿Qué hacer si en el aula de clase el niño no cuenta con todas esas herramientas que usted mencionó? ¿Qué te plantea el Ministerio de Educación entonces a estos niños que tienen necesidades educativas especiales? Pues el Ministerio de Educación Nacional plantea promover el desarrollo de aprendizaje y participación con personas de su misma edad, en un ámbito de aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna, y que garantice en el marco de los derechos humanos los apoyos y los ajustes razonables requeridos en un proceso educativo a través de prácticas políticas, culturales que eliminen las barreras existentes en el entorno educativo. Y además, para eso nosotros, pues en el país, contamos con instituciones especializadas para este tipo de discapacidad y con profesionales especializados en el tema. Y ya para terminar, es importante que no se nos olvide brindarles experiencias enriquecedoras y informaciones precisas y razonadas y un sistema simbólico de calidad. Muy bien, muchas gracias, querida docente. Esta es su radio Enseñando Aprendo, Aprendemos Todo, la radio educativa de todos y para todos. ¿Quién tiene algún aporte? ¿Quiere decir algo a los oyentes en esta tarde? Tema que acabamos de tratar. Sí, yo tenía como una preguntita para la docente. Ellos como docentes y aprovecho para decir de que el rol de los docentes es muy importante para estos niños porque es como una ayuda que nosotros los padres tenemos y lo digo porque si tanto padres como docentes estamos por el mismo bienestar, la fuerza va a ser mayor y el resultado se va a ver mejor para nuestros niños. Una dudita que me queda para la docente es cómo haría ella para hacer de que como digamos un ejemplo, mi hijo no se sienta excluido al frente, pues frente a los otros niños que de pronto no tienen ninguna dificultad como ellos. Pues
lo que hacemos es concientizar a los demás niños, brindarles charlas, organizar grupos de trabajo que incluyan a niños con esta discapacidad y concientizar a los demás estudiantes que ellos son igual que nosotros. Muy bien, querida docente. Muchísimas gracias, Este es un espacio que tenemos para aprender y para comunicarnos, salir de dudas e inquietudes. Nuestros oyentes en línea, muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos la próxima semana con otro tema de interés. Recuerden que esta es su radio educativa en Instituto Aprendo, aprendimos todos, la radio de todos y para todos. Muchas gracias. Gracias, chao. Gracias. Gracias.